Damos gracias a Dios en esta tarde. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Y les voy a invitar a que vayan en sus Biblias al libro de Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 11 en el versículo 28 hasta el versículo 29. Vamos a leer Romanos 11, capítulo 11, Romanos 11, en el versículo del 28 al 29. Y dice la palabra de Dios: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu palabra sea predicada, que podamos tener sabiduría a la hora de entender tu escritura. Tú eres un Dios santo y sabio. Úngenos con tu aceite y con tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, no sé si se han fijado que en estos últimos tiempos hay pastores como que quieren judaizarse. Vamos a ver con símbolos judíos. En muchas iglesias tienen bandera del pueblo de Israel, otros tienen algunos candelabros. Hay un candelero que tiene 7 velas, que es el tradicional de Israel, y está el de 8 o 9 con la del centro, que se le considera el de las luces por el tiempo de los macabeos. Lo cierto es que muchos pastores han llenado las iglesias de simbolismo judío para dar la impresión de que ellos están más cerca de Dios. Nosotros oramos por Israel, bendecimos al pueblo de Israel, porque es la nación que Dios escogió en Abraham para traernos el mensaje. Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos. Y a nosotros nos llegó la palabra del Señor a través del pueblo de Israel. El versículo que estamos leyendo dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son enemigos del evangelio por causa de nosotros los cristianos? Pues lo que está diciendo es Israel. Vamos a leer en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, la nación de Israel está en rebeldía porque la nación de Israel crucificó a Jesucristo. Ellos no aceptaron que Jesús fuera el Mesías, aun cuando había profecías en el libro de Isaías, en los Salmos, sobre Jesucristo. Ellos no aceptaron de ninguna manera que Jesús fuera el Mesías. Al no aceptar a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador de la humanidad, ellos se convirtieron entonces en enemigos
del evangelio, de la proclamación del reino de Dios en nuestros tiempos. Ellos no aceptaron eso. Ese simple hecho los hace ser apartados del plan y del proyecto de Dios en el tiempo de la gracia. La gracia es Jesucristo. La persona de Jesucristo es lo que es la personalidad de la gracia. Es el regalo que Dios le dio a la humanidad. Dios le regaló a la humanidad la persona de Jesús para redimir el pecado, para unirnos a Dios. Cuando el hombre peca en Adán, toda la humanidad quedó en pecado. Dice, mas por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, después de Adán, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios, en su amor y en su misericordia, escoge a Abraham en Ur de los Caldeos. Y a partir de Abraham hace una nueva nación en su hijo Isaac. Esta nueva nación ha sido conformada para llevar la palabra de Dios al mundo. Pero de él vino un Salvador. Dios se hizo hombre, vino a la tierra, se sacrificó y a través de su sangre la humanidad fue perdonada. Nos dio una nueva vida y nos formó como una nueva criatura en Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Fuimos renovados. El ser humano fue renovado, fue perdonado a través de la sangre de Cristo. A partir de ese momento, la raza humana fue diferente. Todo hombre o toda mujer que acepta a Jesucristo como su único Salvador, su vida cambia. Es una vida nueva, es una vida transformada. Cuando usted reconoce que Jesucristo es su Señor, todo cambió. Cambió tu vida. Yo voy a buscar un versículo que es muy tradicional. Y estamos hablando de Juan 3:16. Vamos a ver ahí en Juan 3:16 cómo Dios expresa esta salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, la salvación recuperada por Cristo, es otorgada por fe a aquellas personas que creen en él, en su nombre. Es decir, yo no puedo pensar, decir que el pueblo de Israel va a ser salvo si el pueblo de Israel desechó a Jesucristo. Cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El evangelio de Jesucristo es lo que nos reconcilia con Dios. Dice que
es el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano tiene el deber y la obligación delante de Dios de proclamar la palabra de Dios a tu amigo, a tu vecino, a quien esté cerca de ti. Ahora bien, no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, somos la iglesia santa, la cual simboliza el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es un misterio de Dios, dice la palabra, la cual está obligada a proclamar las verdades del Evangelio de Dios. Está obligada a proclamar la reconciliación con Dios a través de Cristo. Entonces hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Son dos entidades diferentes. El pueblo de Israel rechazó a Jesús. El pueblo de Israel fue el que llevó a la crucifixión a Cristo. Está en rebeldía. Es un pueblo que está hoy en rebeldía. Hoy, 2026, está en rebeldía. Un pueblo en rebeldía, enemigo del Evangelio. Dice Romanos 11 en el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros los cristianos. Es triste ver pastores que tratan de judaizar la iglesia. No tiene nada que ver la iglesia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel será salvo después que los gentiles entren, y hablo de gentiles, los cristianos que aceptaron a Jesucristo, que son salvos por fe. Después que entren, entonces el pueblo de Israel será salvo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y voy a repetirlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. ¿Qué quiere decir la palabra misterio? Es algo desconocido, que solamente conoce Dios y sabe la razón por qué existe. Es Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Israel va a ser salvo al final de los tiempos, después que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios. Cuando aparece allí en el capítulo 2 de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, en ese momento nace la iglesia. La iglesia nace el día del Pentecostés. No existía anteriormente iglesia. La iglesia nace a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien le da vida a la iglesia. Cuando Jesucristo le dice a los discípulos estaban de cierta manera tristes, Jesús le dice que vendrá un consolador. Dice, esperen que viene un consolador. Ahora bien, vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, la fiesta del Pentecostés que celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Egipto simboliza el mundo. Egipto simboliza ese tiempo de cautiverio que estuvo el pueblo de Israel encadenado, siendo esclavo.
Entonces, cuando usted lee Pentecostés me está diciendo la salida de Israel, cuando Israel sale a través del poder de Dios por Moisés de la esclavitud de Egipto. En ese mismo aniversario, celebrándolo ellos en el año 1 de Cristo, de nuestra era, dice el capítulo 2 de Hechos, que es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es como un simbolismo de este segundo pueblo, que es un misterio que Dios va a crear cuando Dios lo saca del mundo. El Espíritu Santo ahora, en nuestros tiempos, saca del mundo, saca a la humanidad de las cosas mundanas para que se convierta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu. Recuerden el día del Pentecostés, cuando va a sacar a Egipto de Israel, lo saca bajo las aguas del Mar Rojo. Ellos cruzan el Mar Rojo en seco. Eso es un simbolismo de un bautizo del Espíritu Santo. Eso es el simbolismo del lavado de la vieja criatura, del viejo hombre, y ellos salen a este desierto donde vienen de la mano de Moisés. Aquí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo el mismo día, celebrando el Pentecostés, que celebra la salida de Israel de Egipto, el Espíritu Santo desciende sobre hombres. Eran 120 personas, discípulos de Cristo, habían vivido con Jesús, habían conocido a Jesús y estaban esperando la promesa que Jesús, cuando asciende, le dice: esperen, no se muevan de Jerusalén, porque van a recibir poder, un poder de lo alto. Entonces, esta es la iglesia, conformada por el Espíritu Santo, siendo el cuerpo de Jesús. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de... Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaban, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Disculpe. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de la iglesia. Esta iglesia que no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está amado, es un pueblo amado por Dios por las promesas que Dios le dio a Abraham. Es decir, las promesas que Dios le dio a Abraham sobre su descendencia es lo que permite que Israel sea un pueblo amado por Dios y que se va a salvar en los últimos tiempos. Ahora, nosotros como iglesia somos el pueblo escogido por Dios, nación santa. Nosotros en estos momentos somos el pueblo escogido por Dios. No podemos llenar la iglesia de simbolismos judíos. Eso no nos va a hacer ni más ni menos. No podemos mezclar el judaísmo con el cristianismo, como muchas sectas están haciendo ahora, que se llaman raíces hebreas, donde vienen con mentiras de que la Biblia fue escrita en hebreo, que la Biblia que nosotros tenemos está mal traducida,
Esto es una de las cosas que usa Satanás para atacar a la iglesia, para quitarle su autenticidad, para quitarle su relevancia. Y muchos te dicen que tú tienes que judaizarte, otros que tienes que circuncidarte, otros, y te empiezan a decir, por ejemplo, que todos los primeros cristianos eran judíos y estaban circuncidados. Y empiezan a ignorar el libro de Gálatas e inventan fábulas y fantasías. Ahora, ¿amamos al pueblo de Israel? Sí, lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Por las promesas de Abraham. Como iglesia oramos por Israel. Como iglesia la amamos. Pero no llenamos la iglesia con símbolos judíos. Muchas veces que ni conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Porque nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 11 en el versículo 28 y 29, el que leímos al principio. Dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Es decir, dice la palabra que en cuanto al evangelio, en cuanto a las nuevas noticias de que Jesucristo vino, murió y resucitó por la humanidad, y la humanidad ha sido salva a través de Cristo, ellos son enemigos. ¿Por qué? Porque ellos niegan la resurrección de Jesús. Ellos niegan el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, en cuanto al evangelio, en cuanto a esta noticia, la cual nosotros como ministros de Dios tenemos que llevar a todo lugar, en cuanto a eso, ellos son enemigos del evangelio. Seguimos leyendo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, en cuanto a la elección que Dios hizo en Abraham, nosotros amamos al pueblo de Israel. Aunque es un pueblo que está en desobediencia, nosotros lo amamos. Oramos por ellos para que se arrepientan. Y muchos judíos han venido a los pies de Cristo. Muchos judíos en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos han sido útiles al evangelio y a la palabra. Pero no se deje engañar y no permita que le mezclen cosas del judaísmo como trataron de hacer en el primer siglo, y Pablo tuvo que atacarlo. Cuando Pablo iba a las ciudades griegas a predicar el evangelio y a Roma, su principal oponente era Israel, porque los israelitas trataban de judaizar a los cristianos, diciéndoles que guardaran la ley y que debían circuncidarse. Hoy pasa igual. Las raíces hebreas de este movimiento está tratando de decir que tenemos que guardar el sábado, porque nuestro reposo es en Cristo, no es en un día. Cristo cambió todo en la humanidad. Cristo cambió nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de existir. Un día como hoy, hace 32 años, yo conocí a Jesús. Yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y eso transformó mi vida, eso cambió mi vida. Porque Jesús, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tu vida cambia de manera espiritual. Y estoy consciente que de manera material, internamente, tu ADN, tus cromosomas, todo cambia. Porque dice la palabra, me gusta mucho este texto que está en 2 Corintios 5:17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos hace renacer como una nueva criatura. Está la concupiscencia, que es nuestro pecado pasado, que permanece todavía en la mente. Algunas actividades de nuestro pasado. Pero la obra de Jesucristo, la redención de Jesucristo en nuestras vidas es auténtica, es renovadora.
Y usted lo puede ver, por ejemplo, cuando usted es capaz de amar a alguien que se convirtió en un momento de la vida en su enemigo porque lo criticó, porque lo desafió, y usted cambió. Hay áreas de nuestra vida que van a tomar tiempo en cambiar, porque el proceso es un proceso de santificación. Y Dios nos va santificando a medida que vamos madurando en Cristo. Pero es evidente que cuando nosotros reconocemos a Jesús, somos una nueva criatura. Y cuando digo nueva, estoy hablando desde mi ADN, mis cromosomas, todo lo que traje de mis antepasados han cambiado. Maldiciones generacionales, todo cambia. Por esa razón, no podemos mezclar judaísmo con cristianismo, ni símbolos judíos, ni una iglesia es superior a otra porque tenga la bandera de Israel en el altar, ni porque tenga los candelabros, ni porque tenga algún tipo de liturgia o fragmento de la liturgia que se hacía en el Antiguo Testamento. Esto es más bien ignorancia de la palabra de Dios. Porque la iglesia como tal es independiente al pueblo de Israel. Son dos cosas diferentes. Si vamos a Apocalipsis, allá en el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, como a usted le guste mejor llamarlo, yo le voy a invitar que vayamos al capítulo 1. El libro de Apocalipsis, el autor no es Juan, el autor es Jesús. Mire lo que dice. La revelación de Jesucristo. El capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis es una revelación que Jesucristo le da a la humanidad. Y en el versículo 6 del capítulo 1, 6 dice, vamos al 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, somos lavados por la sangre de Cristo. Y este lavado es lo que nos hace, cuando confesamos a Jesucristo, una nueva criatura en Dios. Hay un antes y un después cuando conocemos a Jesús. Es decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el griego original dice, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, la iglesia es compuesta por sacerdotes, hombres y mujeres, que podemos hacer sacrificios de alabanza y sacrificios vivos. Ya Dios no está buscando un sacrificio en nosotros, ni de animales, ni de nada. Nuestra vida es el sacrificio. La madurez en Cristo es nuestro sacrificio. Entonces, no somos el pueblo de Israel. Somos una nación santa, un reino de sacerdotes lavado por la sangre de Jesucristo.
hemos sido renovado a una nueva criatura. La iglesia nace el día del Pentecostés, asciende en el rapto de la iglesia e Israel se salva, dice la Biblia, después que todos los gentiles hayan sido salvos. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Nos ayuda muchísimo a que otras personas puedan escucharnos. Comparta el Evangelio de Dios, comparta esta palabra. Es triste ver cómo muchos cristianos están siendo confundidos por un movimiento judaico que los lleva a algunas sectas donde aún le niegan que nuestra Biblia, la Biblia que leemos hoy, que es una traducción del griego, pueda ser exacta. Jesús habló en arameo en el momento de la existencia de Jesús en la tierra. Allí se habló arameo. El arameo es la lengua materna. Ellos la adquirieron cuando regresaron del imperio persa, cuando Zorobabel viene del imperio persa, que viene a ser el templo. Ellos eran una provincia de los persas. Y Darío el Grande establece la lengua aramea como una lengua vernácula que todos debían de saber. Otra parte del pueblo se quedó en Persia y hablaban muy posiblemente el idioma de los babilónicos, el persa y el arameo. En los tiempos de Jesús, el arameo era la lengua materna. Jesús hablaba arameo. Hablaban también hebreo. El hebreo era un idioma religioso. Se dejaba solamente para las sinagogas y para el templo. No se hablaba en ninguna parte. La gente no hablaba hebreo en el tiempo de Jesús. La gente hablaba arameo. Los soldados romanos que tenían ocupada la provincia de Judá, era el imperio que ocupaba, hablaba latín. Pero el idioma para poderse comunicar con todos era el griego. Es decir, que no todo el mundo, pero una mayoría de las personas en el tiempo de Jesús hablaba griego koinés para poderse entender con los soldados romanos. Pablo era un ciudadano romano, nació en Tarso. Como ciudadano romano tenía que hablar latín y griego. Y él lleva todo el mensaje, todas las cartas de Pablo fueron originalmente escritas en el griego. Cuando hubo el exilio en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en esta ciudad de Alejandría solamente habían griegos, no habían egipcios. Y los judíos que vivían allí hablaban griegos, no hablaron hebreo. Y esos judíos que hablaban griego crearon la Biblia, que es la Septuagésima. Y esa Biblia del Antiguo Testamento, de la Septuagésima, es la que usó Pablo para poder predicar el Evangelio. Es decir, que no solamente que fueron las cartas escritas en griego, sino que el Antiguo Testamento que Pablo usó fue la Septuagésima, que es en griego, para poder ayudar a estas personas que no hablaban hebreo ni hablaban arameo. Jesús su mensaje lo dio en arameo. Todos los evangelios fueron en arameo. En el caso de Lucas, Lucas era de Antioquía, Lucas no era judío y él posiblemente lo que hablaba fuera el griego. Es muy posiblemente que el evangelio de Lucas fue escrito en griegos, no en arameo. Y a nuestros tiempos, la traducción al español es del griego. Es decir, que en ningún momento se usó el hebreo para escribir las escrituras. La intención de este Nuevo Testamento, las cartas, era evangelizar la zona griega, Roma, toda la Galacia, lo que actualmente es Turquía, Grecia. Ahí se hablaba griego, no se hablaba arameo, no se hablaba hebreo. Por tanto, hermano, está más que claro en la palabra del Señor,
en Romanos 11, 28, que el pueblo judío es un pueblo que nosotros amamos por la elección de los padres. Porque los padres, hay promesas de Dios a los padres, y ahí mismo Dios dice que los dones son irrevocables. Lo que Dios da no te lo va a quitar. Pero nosotros no reconocemos a Israel como otra cosa que como una nación que Dios ha elegido y que se va a salvar al final de los tiempos. Pero nosotros como iglesia no somos el pueblo de Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde está ungida por el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos y te honramos, Señor, y te pedimos que tu unción, tu amor y tu gracia esté ahora con todas aquellas personas que están escuchando esta palabra. Bendícelo, guárdalo, Señor, guarda la iglesia, ayúdanos a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.